estábamos hablando de no dar lugar al diablo. Y hay tanta forma como nosotros le damos lugar al diablo. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros le damos lugar al diablo? Le estamos dando el derecho de que él vaya a reclamar su parte en cuanto a nosotros delante de Dios. Por eso es de suma importancia que nosotros aprendamos a no darle derecho a Satanás, porque cada vez que nosotros le damos un derecho, por poquito que sea, él va a acusarnos delante de Dios. Así que hay muchísima forma que nosotros pensamos que no tiene nada de malo, pero que cuando vamos a la realidad de lo que Dios dice, entonces nos damos cuenta de que eso que nosotros pensábamos que no era malo, lo es. Entonces por eso es que Dios dice, el mismo Jesús dijo, escudriñen la palabra porque en ella está la verdad, ella dan testimonio de mí y la verdad lo vas a hacer libre. ¿Pero libre de qué? De la esclavitud del pecado en la cual Satanás quiere que nosotros estemos. Así que vamos a aprender a no darle lugar, o sea, a no darle derecho. Así que hablamos de eso y el versículo de base que cogimos fue Efesios 4 del 26 y el 27. La palabra dice así, enójese, pero no pequen, ¿ok? Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Así que escuchen como que dice, enójense, o sea, Dios sabe que nos íbamos a enojar, pero al mismo tiempo dice, no pequen. Reconcíliense con quien, vamos a ponerlo en mi palabra normal, con quien ustedes se hayan enojado, no permitan irse a dormir sin resolver su problema. ¿Para qué? Para que no le den lugar al diablo. Literalmente el versículo dice, enójense pero no pequen, reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Así que ya vimos que enojarse es parte de la ira que nosotros traemos en nuestro genes caído, de cuando los dos primeros seres humanos que existieron, que fueron Adán y Eva, de cierta forma desobedecieron a Dios, le hicieron caso al diablo y de ahí ya viene todo lo demás. Por eso es que nosotros se nos hace fácil hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, más se nos hace difícil hacer las cosas que son bien y que van de acuerdo al diseño de Dios. Y precisamente por eso es que Dios dice que nosotros debemos de escudriñar y educarnos a través de su palabra para que podamos someter los deseos de la carne a los deseos del espíritu. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne siempre van a ser contrarios a los deseos del espíritu, pero los deseos del espíritu siempre van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios porque vienen de Dios. Amén. Así que la ira es una de las cosas de la cual Dios dice que nosotros tenemos que cuidarnos, porque a través de la ira es que nosotros le damos lugar al diablo. Así que vimos una cuanta parte de no dar lugar al diablo por falta de control. Una de las cosas es que nosotros tenemos que tener control para de esa forma nosotros no caer en la jugada de Satanás. Porque segunda de Timoteo 1:7 dice, esto es Pablo hablando, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, el Espíritu de Él despierta en nosotros, entonces ya nosotros venimos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, mi conciencia me habla. No es la conciencia, es el Espíritu de Dios que nos habla por dentro, dejándonos saber lo que hemos hecho mal o lo que estamos haciendo mal. Y muchas veces, como uno no anda en los caminos de Dios, uno dice, oh, la conciencia. Por eso es que hay una canción, creo que de Gilberto Santa Rosa, el salsero puertorriqueño, donde dice la conciencia y la razón. Entonces, ¿a quién uno le va a hacer más caso de los dos? Y siempre tenemos que irnos por la que está más de acuerdo a la línea de Dios que a la línea de los deseos carnales. Recuerden
que los deseos de la carne siempre nos van a guiar y nos van a empujar a hacer las cosas que desagradan a Dios, mientras que los deseos de lo que es verdad y lo que es bueno delante de Dios nos van a acercar más a Dios. Así que una de las cosas que debemos de tener es control, porque Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que nosotros podemos controlar cuando la carne se quiere salir de donde se quiera salir. Así que otra de las cosas que vimos es no dar lugar al diablo en no perdonar. Esa otra parte, y ahí creo que fue esa que quedamos. La falta de perdón es una puerta que nosotros le abrimos a Satanás para que él entre a nuestra vida y nos haga aún peor. Porque Marcos 11:26, la palabra dice: porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre Celestial que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Por eso es que tenemos que perdonar. Dos razones por las cuales nosotros debemos perdonar según Jesús. Una es porque si no perdonamos, Dios no nos perdona allá en el cielo. Y la otra es porque el perdón no es para el beneficio de la persona que nos ha ofendido. Es para nuestro propio beneficio. Es para que nosotros curemos nuestra alma y nuestro corazón. Y de esa forma nosotros vamos a poder estar bien. Porque en una de las enseñanzas que nosotros dimos años atrás, pudimos entender a través de la palabra de Dios que de un corazón dolido y un corazón rencoroso, un corazón dañado, produce muchas enfermedades. Pero un corazón saludable y sano, un corazón con no rencor, con amor, nos libera a nosotros de ese estrés y de muchas otras cosas. Por eso es la importancia de nosotros no vivir con rencor, no vivir con dolor, sino de perdonar y dejar que Dios se encargue de eso. Si hay algo que esa persona que no ha hecho algo malo, no ha ofendido, si hay algo que tiene que pagar, Dios se va a encargar de eso. Por eso es que Dios dice: no tomen ustedes venganza. La venganza déjenmela a mí, que yo pago por ella. O sea, Dios se encarga de hacer justicia en el momento preciso. Así que nosotros lo que debemos de hacer es pedirle a Dios en ese momento de rabia y rencor y dolor que nos ayude, porque nosotros honestamente no lo vamos a poder hacer, que nos ayude a perdonar a esa persona para que nuestro corazón no se dañe. Porque si nuestro corazón se llega a dañar, déjeme decirle que vamos a vivir un infierno en vida, porque vivir con un corazón rencoroso o un corazón dolido por algo es vivir en el infierno. Y se lo dice alguien que lo vivió, ¿ok? No se lo está diciendo alguien que no lo haya vivido. Se lo dice alguien que lo vivió. Y cuando yo tomé la decisión de liberarme y perdonar, fue como que yo reviví de nuevo. Y fue como que Dios me dio esa energía y esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitaba, que se me fue ese bendito desánimos, tristeza y todas esas cosas que yo sentía. Así que el perdón es número uno por varias razones en la vida de un cristiano. Así que de otra cosa, esa fue la que vimos. Así que el perdón no es algo que se tome a la ligera, como ya dije. A veces es un proceso que lleva tiempo. Dependiendo de la gravedad de las cosas que a nosotros nos han hecho, de las heridas que nos han causado, muchas veces nos cuesta mucho olvidar. La cuestión es que el perdón en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos, olvidamos. No, nosotros perdonamos. Lo que pasa es que cuando recordamos lo que esa persona nos hizo, ya no nos duele ni sentimos rencor. Pero eso no se olvida, porque eso está ahí. Pero no lo recordamos con dolor y rencor. Así que esa es la diferencia. Así que otra de las cosas que no debemos de dar lugar al diablo es en no hacer el bien a nuestros ofendedores, o como lo diría uno en la forma popular, a nuestros enemigos. Dios dice que debemos de orar por lo que nos hacen daño,
debemos de perdonar a los que nos ofenden y debemos nosotros de hacerle el bien a aquel que nos hace el mal. Esas son la voluntad de Dios. ¿Ok? Si nosotros no hacemos esa cosa, entonces le estamos dando oportunidad a Satanás para que siga dañando nuestra existencia. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Así que Jesús nunca dejó de recordarnos que amemos a nuestro prójimo y hagamos el bien a nuestros enemigos. No dijo que fuera fácil de hacer esto, pero es menos difícil si caminamos y confiamos completamente en Él. ¿Ok? Lucas 6:27 dice: a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian. Esto es lo que Dios dice. Lo voy a repetir. Esto es lo que Dios dice, ¿no, Freddy? Dice, esto está en Lucas 6:27. Dice, a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Pero si Dios dice que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, aún así vaya en contra de nuestra voluntad y aún así se nos retuerza el estómago por dentro y aún así la carne no quiera doblegar porque nosotros sentimos que tenemos suficientemente derecho para no perdonar a esa persona y para no hacerle bien. Pero Dios dice, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos en contra de nuestro deseo, en contra de nuestra naturaleza y en contra de nuestra voluntad y decimos, aunque yo no lo sienta porque de verdad Dios entiende, yo no lo siento, es una persona que me ha hecho daño, es una persona que me ha herido profundamente, yo no siento deseo de amar a esa persona, yo no siento deseo de hacerle bien a esa persona, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer, así yo no lo sienta. Miren, la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos cosas en contra de nuestra propia voluntad, pero lo hacemos para agradar a Dios, se abren las puertas de los cielos y suceden cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos el por qué. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros le estamos diciendo a Dios, ¿te das cuenta al punto que yo he llegado, que he sacrificado mi carne para agradarte a ti? Eso le agrada a Dios. Y por eso es que muchas veces nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos o esas personas que son bien importantes para nosotros, por esa decisión que nosotros hemos tomado de sacrificar nuestra carne para agradar a Dios, esos familiares cercanos de nosotros muchas veces, Dios lo protege por nuestra obediencia hacia Dios. No porque ellos son buenos con Dios, no. Porque Dios sabe el amor que nosotros tenemos por ellos y al mismo tiempo Dios ve nuestro sacrificio hacia Él. Y por ese amor, Dios muchas veces no permite que el diablo le haga daño a nuestros seres queridos. Eso es de suma importancia. Miren, nosotros los que tenemos nuestros padres y nuestras madres vivas todavía, nosotros podemos decir que por las oraciones de ellos, Dios nos ha librado a nosotros de mucho daño que el diablo ha querido hacer. Y ese libramiento que Dios ha hecho no es porque nosotros somos buenos o porque nosotros no lo merecemos, no, es porque nuestros padres se han sometido a Dios y le han pedido a Dios y le piden a Dios para que nos cuide. Y por el amor que Dios siente a esa persona que viven para agradarlo a Él, Dios nos protege. Aún así nosotros hacemos cosas que van en contra de Él la mayoría de veces.
Amén. Y esas cosas tienen un efecto grande porque la Biblia dice que la oración del justo es escuchada por Dios rápidamente. Y no hay cosa más genuina que cuando los padres le piden a Dios por sus hijos o cuando nosotros le pedimos a Dios por nuestros seres queridos. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios que cuide a esa persona que nosotros tanto amamos. Pero al mismo tiempo nosotros estamos tratando de vivir una vida que agrade a Dios. Porque no es como, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma. No es lo mismo que yo tenga un hijo, y esto lo voy a decir porque esto se ve mucho en los países de nosotros. No es lo mismo que yo tenga un hijo que yo sé que ese hijo es un ladrón, es un atracador, y él salga por la mañana para la calle, yo sabiendo lo que mi hijo hace, y mi hijo venga y me diga, papi, dame la bendición que voy para la calle, ya tú sabes que, dame la bendición para que Dios me cuide. Y yo venga y le diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, cuídamelo, protégemelo de cualquier cosa, sabiendo yo que ese es un ladrón, que es un asaltador y que es un asesino. Esas cosas no funcionan así. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios de corazón que perdones los pecados de nuestros hijos porque ellos no tienen el conocimiento de lo que están haciendo. Muchas veces, le voy a decir algo, muchas veces no es el hecho que yo diga, por ejemplo, yo sé que robar es malo, yo sé que matar es malo, yo sé que fornicar es malo, yo sé que adulterar es malo, pero muchas veces nosotros como seres humanos no tenemos esa convicción de tan grande que es el daño que nosotros estamos haciendo cuando hacemos eso. Por eso fue que cuando Cristo estaba en la cruz, le dijo a Dios antes de morir, Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Y eso le está pidiendo Cristo, que está siendo crucificado por esta gente. ¿Ok? Y él le dice, ellos no saben lo que están haciendo. Porque Cristo le dice, si ellos supieran las consecuencias que tiene esto que ellos están haciendo, no lo harían. Pero como ellos no saben las consecuencias, por eso lo hacen. Por eso es que la gente, esta juventud de hoy en día, que le ha dado con no estudiar, con no esforzarse y que no tienen tiempo para hacer lo que tienen que hacer y le han dado con hacer las cosas rápidas, robar, que es más fácil. ¿Por qué ellos lo hacen? No porque ellos no saben que es malo, porque ellos saben que es malo, pero ellos no se han detenido profundamente a pensar la consecuencia que puede traerle a su vida eso que ellos están haciendo. ¿Cuáles son? Le puede traer la muerte o le puede traer la cárcel de por vida. ¿Por qué ellos no lo piensan? Porque el enemigo no le va a dar chance para que ellos analicen y lo piensen. Porque el enemigo lo tiene esclavizado y lo quiere mantener esclavizado. Por eso es que la gente que viven en pecado no se dan cuenta que lo que están haciendo tiene una gravedad profunda. Muchas veces le encuentran disfrute. Y eso pasa porque el diablo lo tiene controlado. Así que no debemos de darle lugar al diablo para que siga actuando en nuestra vida. Así que hacer bien a nuestro enemigo se trata de crecer, seguir adelante con la vida, dejar de recordar las heridas y enfocarnos en lo que nos hace feliz y nos llena. No siempre podemos aferrarnos a algo o a alguien que nos quita la paz y deja una raíz de amargura que nos impide avanzar. Estas cosas, cuando suceden, paran las bendiciones de Dios en nuestra vida. Así que Dios no quiere que las bendiciones de Él sean paradas. Así que nosotros no debemos permitir que esas cosas duren largo tiempo en nuestro ser. Debemos deshacernos de ellas, pero de una vez. Otra de las cosas que nosotros no debemos de darle lugar al diablo en nuestra vida es a través de que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos momentos en nuestra vida o nos encontramos en ciertas situaciones en nuestra vida, quizás en medio de un dolor,
Por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando estamos resentidos, cuando tenemos esas cosas en nuestro corazón, es muy difícil para nosotros entender por qué debemos perdonar y dejar ir a quienes nos lastiman cuando merecen sentirse como nosotros. Eso normalmente es lo que pasa con nosotros, que cuando nos hieren, nosotros queremos herir para que la persona sienta lo mismo que nosotros estamos sintiendo. Mas, sin embargo, cuando eso sucede, nosotros no estamos actuando de acuerdo a la norma de Dios y a la voluntad de Dios. Y muchas veces eso para las bendiciones de Dios a nuestra vida. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer, aún no lo entendamos y vaya en contra de nuestra voluntad, esas bendiciones van a llegar a nuestra vida. Así que, en conclusión, para no pasarnos de esto, podemos estar enojados por cada situación que atravesamos en nuestra vida, pero no podemos permitir que ese enojo se convierta en resentimiento que nos quite la oportunidad de vivir en paz. No podemos dejar que la amargura se apodere de nosotros y nos quite del corazón nuestra felicidad y esperanza de vivir una vida plena. No podemos darle lugar al diablo. Debemos de orar por todos los que nos hacen daño. La palabra lo dice. Debemos perdonar aunque nos cueste. Debemos buscar a Dios para que nos hable y nos llene de su paz, tranquilidad y alegría que solo viene de Él. Así que nosotros debemos de buscar a Dios y acercarnos a Él para que nos ayude a olvidar el pasado y que nos guíe de ahí en adelante. Recuerden que Dios dice que cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos criatura nueva. Todo lo pasado queda atrás. O sea, somos hechura nueva. De ahí en adelante, todo es hecho nuevo. O sea que si nosotros teníamos rencor todavía, si nosotros teníamos odio, si nosotros teníamos amargura, una vez ya Dios entra a nuestra vida, nosotros deberíamos de dejar todo eso atrás y empezar a vivir la nueva vida que Dios tiene. Yo sé que no es fácil, que van a decir, pero uno no puede borrar eso. Claro que eso no se va a borrar, pero vamos a someter eso a una etapa de nuestra vida donde se llama pasado, y lo pasado, en lo cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada para deshacer eso que pasó. Entonces, ¿qué Dios dice? Enfócate en lo que tiene delante, extiende tu mirada en lo que tiene delante, para que de esa forma tú puedas vivir de acuerdo a las promesas y al propósito que Dios tiene en tu vida, olvidando tu pasado, porque ya es pasado. Amén. Así que bueno, con esto terminamos esto. Yo quiero que quedemos bien claro, porque de verdad es que nosotros tenemos que limpiar nuestra alma, nuestra vida, y dejar que Dios nos llene con su palabra, y que de ahí en adelante uno pueda decir, me liberé, ser libre. Es lo más grande y lo más bonito que el ser humano puede tener. Amén.